Me parece que va a ser más fácil hacerlo desde el computador. Bien, muy buen día a todos. Muchas gracias a la corporación por darse la tremenda tarea de organizar este tipo de actividades y para poner en discusión en el fondo los temas que nos afligen como región. También un asunto importante que es como un llamado a un punto de vista y en el fondo dejar de ver esto como desde una condición media lastimera en la que en el fondo nos pasan cosas malas, qué sé yo, situaciones terribles. Pero la verdad de las cosas es que más bien lo que produce es un contexto en el cual tenemos que hacer cosas, nos obliga y por lo tanto eventualmente hay muchas oportunidades que problemas, ¿eh? En el fondo, desafíos, oportunidades, hay cosas buenas que nos pasan también. Y una de esas es que en el fondo hay capacidades en la región para resolver intelectualmente los problemas que tenemos, ¿no? Desde mi punto de vista, que no lo pueden decir todos los países ni todas las regiones. Partamos con este tema. El cambio climático, vamos a ir de lo general a lo particular, vamos a ver una situación de contexto, pero en mi opinión es bien interesante empezar a entenderlo con un poco más de detalle. A la izquierda lo que ven es el efecto sobre las precipitaciones asociado a los escenarios de cambio climático. Está la macrozona norte, si ustedes quieren, lo que podríamos considerar como la tercera y la cuarta región, o Atacama y Coquimbo. Y lo que uno tiene que entender de esto es que siendo la media histórica de todo este territorio 112 milímetros aproximadamente de precipitación, en el futuro, ¿cierto? Asociado al cambio climático, este 75% significa es una probabilidad, ¿ya? Pero en términos muy concretos significa que aquellas precipitaciones que son más bajas van a tener leves aumentos de un 4%, ¿ya? Y por el otro lado, dice que aquellas precipitaciones que son más altas van a tener importantes reducciones. En resumen, en la cartografía que ustedes ven, el desierto de Atacama va a presentar un 4% más de precipitaciones y el resto va a disminuir en torno a un 21%. Entonces, en el fondo, lo que estoy diciendo es que en realidad nuestra situación territorial solo muestra que en esta parte que ya es desértica, o sea, menos que eso no puede llover, en el fondo va a tener leves aumentos donde precipita muy poco y grandes disminuciones donde precipita un poco más. Y es por eso que en el fondo en la parte sur de la región se ve de un color café oscuro. O sea, los efectos en la zona centro-sur de la región van a ser mucho más relevantes. A nivel de las temperaturas pasa algo relativamente parecido, solo que solo se muestran incrementos de temperatura. Eh, lo más relevante de esta cartografía, a mi juicio, es esta franja, que lo que dice en términos muy concretos es que los incrementos de temperatura en la zona cordillerana y precordillerana van a ser mucho más importantes, en torno a un grado y medio aproximadamente, que es muy importante porque no está aquí en el dato, pero ese aumento de temperaturas ocurre durante el periodo fundamentalmente de invierno. Si fuera un aumento de temperaturas durante el verano, el efecto no sería tan relevante, pero en el fondo el problema es que el aumento de temperaturas ocurre durante el periodo invernal. Y por lo tanto, la residencia de la nieve en cordilleras disminuye, eso crea ríos más torrentosos, caudales repentinos, ¿cierto? Con grandes crecidas, muy importante. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con eso? Finalmente, a la derecha, nuestra media histórica es 2 y tantos milímetros de escorrentía por temporada. ¿Cómo se calcula ese número? Una cuestión muy simple, pero en el fondo se suman todos los caudales históricos y se divide por el área. Se lleva todo la misma unidad. Lo que hay que pensar es que aquí hay como 9 millones de hectáreas. Entonces, en el fondo está dividido todo eso y eso da como si todo el territorio pudiera depositarse encima una lámina de 2,5 milímetros. Eso es. Y lo que esto dice es que en el fondo finalmente las escorrentías van a disminuir y si ustedes miran los números, en el fondo disminuyen en una proporción un poco más alta que la reducción de las precipitaciones. Y eso es precisamente porque hay una parte de la precipitación que no termina en escorrentía, obviamente. Entonces a nosotros de verdad lo que nos interesa, sobre todo, es el tema de la escorrentía.
fondo se reducen de manera más importante las escorrentías. Un poco más de presente, la barra verde es la estación Choapa en Cuncumén, en la parte alta de la cuenca del Choapa. La roja, las ramadas en el Limarí, en la parte alta, 1300 metros, y la ortiga en el Elqui, 1500 metros alrededor. Los valores no tienen ningún significado si uno no los compara con algo, pero en el fondo el de Choapa, hay que compararlo, es 330 y tantos milímetros, la media es 250, para hacerse una idea de esa estación. La roja, las ramadas 321 y la media es 288, para hacerse también una idea. Y en el caso del Elqui, la media, que hay que mirar acá acumulada, es 126 milímetros. Entonces, en las tres estaciones tenemos en total de la temporada unas precipitaciones por sobre lo normal. El tema de los embalses, que en mi opinión es nuestro mayor problema, es que los embalses tenían un 3% de acumulación, 1.300 millones de capacidad de almacenamiento. A principios de esta temporada teníamos alrededor de un 3% de esa capacidad, y por lo tanto lo que hay que mirar es también ese volumen. Para efectos generales, hoy día hay 200 millones acumulados, lo que representa un 15% de la capacidad, que no es nada. Lo que hay que pensar es que una parte importante de la seguridad hídrica de la región se sustenta en los embalses, no en las precipitaciones. Las precipitaciones se trabajan, se manejan, se administran a través de la escorrentía y los embalses tienen un 15% de almacenamiento. Podrían llegar alrededor de un 20%, esa es nuestra estimación, 20-22%, pero no más que eso. El volumen es importante, son números significativos respecto a lo que nos ha pasado en periodos anteriores, pero hoy día es un 15%. En el fondo eso es lo concreto. Elqui con 35 millones en total, hoy a fines de agosto, Limarí 100 millones y Choapa con alrededor de 60, pensando que Choapa, el embalse Corrales representa más de 40 millones del total, entonces Corrales está como en un 80 y tantos por ciento, que está súper bien, pero es un embalse chiquitito, es un embalse de 50 millones. Entonces, el tema de la seguridad hídrica asociada a los embalses igual nos genera una dificultad para no perderse en, en las precipitaciones, no quedarnos enganchados en que las precipitaciones fueron importantes. Lo que ven acá es la serie temporal, no se distingue nada abajo, problema de resolución, pero son los volúmenes embalsados en la totalidad de los embalses de la región desde 1944 hasta la fecha. Y me paro acá, esto es 67, 69, una sequía enorme que tuvo la región. Después 93, 96. Y aquí estamos ahora del 10 al 14. Y esta es la que estamos viviendo ahora. Entonces, lo que les pido es que en el fondo, miren los cambios de colores, eso significa que ha habido construcción de obras importantes en la región. La aparición de cada color nuevo es una obra nueva, en el fondo, que aporta volumen al almacenamiento. Y lo otro es ir viendo también la participación, por ejemplo, de este color azul, que es el embalse La Paloma. Entonces, lo interesante de aquello es que en el fondo sí hay una tendencial a la acumulación en los embalses que cada vez va reduciéndose. La cobertura nival, importante acá, la línea azul representa los 3.000 metros sobre el nivel del mar, la línea verde representa los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Y lo que está ocurriendo es que en la zona sur de la región todavía tenemos algo de cobertura nival sobre los 2.000 metros de altitud. Y en la zona norte ya no nos queda sino solamente sobre cota 3000. Entonces, que es la distribución tradicional de nuestra región de la nieve. Entonces, estos 1000 metros de diferencia de zona de almacenamiento son muy relevantes en el fondo y hacen una diferencia en la percepción de lo que le está pasando a la cuenca del Choapa respecto a la cuenca del Elqui. Hay que separarlas en el análisis. Dentro de la región también tenemos diferencias bien importantes. Lo que ven a este otro lado
es la cobertura nival en términos de porcentaje y de kilómetros cuadrados. Nuestros números son en torno al 20%, el 20% de cobertura de la región. Hay que pensar que la región tiene 4 millones de hectáreas, 20%, 800.000 hectáreas. Entonces, en términos generales, nuestra zona nival tradicional es entre 800.000 y 1 millón de hectáreas, más o menos, como entre el 20 y el 25% de la superficie total. Y lo que estamos viendo en el fondo es cómo se comportó la acumulación de nieve en términos del total de la región. Estamos acá, en el fondo vamos en declinación, vamos a ir mirando, este es el total regional. Lo que ven acá es la cobertura desde el 2015 en adelante, son el mismo dato de recién, también en términos de porcentaje, y también esto les permite mirar un poquitito, este es el niño Godzilla, ¿ah? Que ocurrió en el 15 después del periodo sequísimo del 10 al 14, después tenemos todo este periodo terrible, ¿cierto? Súper seco, y ahora en el fondo estamos acá. Este es el 22, este es el año 22, que fue también más o menos positivo. Entonces, el llamado es como a buscarle un pariente a esta cobertura nival, y esa cobertura nival en el fondo empieza a parecerse un poco a lo que nos pasó en el 17 aproximadamente, ¿eh? 16-17. Ahí están las tres coberturas nivales comparadas. La cobertura de color rojo, esa es la del 16, la verde es del 17 y la negra, esta, es la actual a nivel de la región. Entonces, cuando la comparamos con sus hermanitos, con sus parientes como temporadas, con niveles de precipitación relativamente parecidos, bueno, nos encontramos acá ya en franca reducción del área y luego vamos a ver cómo proyectamos eso. Ahí están las coberturas nivales ya un poco más locales. En el Limarí se notan mucho más claramente lo que pasó en el periodo seco 19, 20, 21, 22, 23, interesante, y 24 se van pareciendo, ¿se fijan? Entonces lo importante para nosotros es si yo sumo toda esta área que está adentro de este pedacito y lo comparo con cada uno de estos, este año, en la sumatoria de lo que llamamos el área bajo la curva, se parece a este y a este. 16, 17, 18 son años más o menos parecidos. Esta es la cobertura nival en la subcuenca de Tascadero, que también es una zona bien interesante. Eh, el área está en rojo, ¿cierto? Son los kilómetros cuadrados. Voy inmediatamente a mostrarles. Sí, se perdió la imagen, se deformó. Pero, bueno, no importa. Lo que este asunto muestra, porque no aparece la imagen como estaba. En todos los eventos de todos los años, la pendiente, cuando se forma el pic de cobertura nival y declina definitivamente la cobertura nival, el término de la cobertura nival es alrededor del 15 de diciembre. Hay un margen de más o menos 10, más o menos 10 días, no varía mucho. Entonces, en términos generales, si a mí me preguntaran hoy día qué es lo que va a pasar con la nieve, bueno, ya empezó a declinar. Esto va a tener ritmos muy cambiantes, probablemente, periodos un poco más cálidos, otros más fríos, pero es muy difícil que dure más allá de la primera quincena de diciembre. Entonces uno puede trazar perfectamente un triángulo y proyectarlo, ¿no? Ese descenso es casi a tasas constantes, o sea, una vez que ya se declara la primavera, pasado el 18, digamos, el 20 de septiembre, ya de ahí para adelante, en términos generales, está como lanzada la bolita ya. Ahora, esta temporada nos ofrece una cuestión bien interesante. Lo que está en verde, aquí abajo, es la densidad de la nieve, no la cantidad. Entonces, no hay que equivocarse, no hay que pensar
que cuando el valor es bajo hay poca nieve, sino que en realidad es lo contrario. ¿Por qué? Porque en el fondo la nieve es fofa, es blandita, es como una esponja. Entonces cada vez que hay nevazón, la densidad que miden los instrumentos disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque en el fondo se mide más altura y hay un volumen más grande pero que no pesa nada. Entonces las densidades disminuyen en la medida que hay precipitaciones. Cuando hayan pasado esas precipitaciones, viene un aumento de temperatura, se descongela esta nievecita, se infiltra a través de los poros de la propia nieve y empieza a formar hielo. Ese hielo aumenta su densidad y puede teóricamente, ¿cierto?, llegar a valores cercanos a 1, un poquitito más bajos que 1, si no tuvieran aire, pero tienen aire. Entonces las densidades acá, si ustedes se fijan, como máximo llegan en torno a 0,6 en algunos momentos. Esto es esta temporada, esto es ahora. Aquí estamos. Entonces estamos en torno a una densidad de 0,45 aproximadamente, que es súper bueno. Significa que la calidad de esa nieve es excelente. O sea, hay mucha agua por unidad de superficie y de volumen de nieve. Y este es el periodo malo. En el fondo teníamos cobertura nival, pero con densidades bajísimas, o sea, era nieve blanda, con mucho aire y poco aporte de verdad de agua. Entonces, nuevamente, no se alcanza a ver, pero lo que se observa acá es que esto es el 2016-17. Entonces, nuevamente, el pariente con el que tenemos que compararnos es con esa temporada. Entre las cosas que estamos haciendo, una de nuestras preocupaciones es la interacción río-acuífero. Nos preocupa porque en el fondo lo que aprendimos durante la sequía es que el recurso subterráneo es un recurso a utilizar, hay que usarlo, y dos, que en el fondo hay que cuidarlo, hay que usarlo, pero racionalmente. Entonces, dada esa condición y dado que toda agua subterránea alguna vez fue superficial, nos interesa en el fondo comprender ese vínculo entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas para entender la temporalidad, cómo funcionan y eventualmente desmitificar esta idea de que recargar un acuífero nos cuesta 100 años. ¿Ah? Hay mito, hay mucho mito y hay muchos acuíferos. Dos situaciones que son las extremas. Los caudales pasantes en el río recargan al acuífero. Esto. A eso le llamamos río perdedor. Lo contrario, los caudales pasantes se benefician de la recarga que proviene desde el acuífero y a eso le llamamos río ganador. ¿Cómo se calcula esto para hacerse una idea? Entre un punto y otro de un río, yo conozco todas las entradas y las salidas y por lo tanto hay un agua que mido a la salida pero que no puedo explicar. Por ejemplo, el balance me dice que deberían ir pasando 10 metros cúbicos por segundo, pero estoy midiendo 5 en una estación de la DGA. ¿Dónde están los otros 5? Bueno, necesariamente desaparecieron de la superficie, están abajo. No pueden estar en otro lado, no pueden. Y lo contrario, si mido menos agua superficial que en la estación, o sea, si en el balance me aparecen 5 y en la estación estoy midiendo 10, significa que de alguna parte aparecieron esos 5 que no estoy obteniendo por el balance. Eso es un río ganador. ¿De acuerdo? Ya. Esto se puede hacer siempre y cuando haya data. ¿Dónde se puede hacer? En Elqui y en Choapa hoy día. En algunos sectores en el Limarí muy contados. Pero es importante medir, de ahí la importancia en el fondo de los datos. Lo que ven aquí a la izquierda es el balance ganador o perdedor, ¿ya? A escala diaria. Esto es en Choapa. El balance de este periodo, que en el fondo parte en el año 2014 y termina en el 22, tiene una media de menos 21%. ¿Qué quiere decir ese 21% menos?
Quiere decir, para que no nos sorprenda, quiere decir que el caudal pasante por una estación hidrométrica de la DGA pierde un 21% que no puede ser repartido. O sea, hay un 21% de ese caudal que se destina a aguas subterráneas. Hay una recarga importante. Un quinto del agua que pasó durante el periodo de la sequía por una estación de la DGA se fue al acuífero, solita, y recargó el acuífero. Otra cosa es que del acuífero saquemos el doble. ¿Ah? Eso es otra cosa. Pero que hay recarga, la hay. ¿Ya? Lo segundo, esto es este año. Y miren lo que pasa. Perdedor, perdedor, lo rojo, ¿eh? Perdedor, perdedor y pum, ganador. Hay un momento, hay un día que es en las precipitaciones del mes de junio, al término de junio, las últimas que tuvimos, me parece que fueron como el 14 o 15 por ahí, en la mitad de junio, en que el río pasó de la condición de perdedor a ser un río ganador. Y muy ganador, porque se pasó de un menos 21% a un más 104%. ¿Qué quiere decir esto? Que el caudal medido en la estación de cabecera, yo lo tengo que multiplicar por 2 para entender el caudal que está al término de esa sección del río. Y esa agua no la puedo explicar por otra cosa que no sea recuperaciones y afluentes, por supuesto, pero es fundamentalmente recuperaciones en la parte subterránea. ¿Y por qué? Porque llené el acuífero, porque se saturó. ¿Mm? Que me parece muy interesante como dato. La telemetría, asociada por supuesto a la toma de información, a la toma de datos, útil a nivel de estaciones meteorológicas, útil a nivel de la medición de estanques en un sistema de agua potable rural, útil a nivel de pozos. Todo esto, ¿cierto?, viaja a través de 3G, 4G, etcétera, y finalmente somos capaces de almacenarlo hoy día en una plataforma. Esto es bien interesante porque uno de los problemas que tenemos con la transmisión de datos y con la captura de datos, con la toma de datos a través de los sensores, es que todos tengan un lenguaje común y que ese lenguaje común sea abierto. O sea, y es por eso que se creó esta plataforma de visualización a través de la cual nosotros podemos conectarnos con otras plataformas que hemos creado y tomar el dato desde ahí. Sigo en esta misma idea. Este es Servicios Sanitarios Rurales. Tenemos un proyecto de alrededor de 80 servicios sanitarios rurales en la cuenca del Choapa, en la cual se monitorean los flujos, los estanques, los pozos, etcétera. Todo eso migra a una plataforma en la cual cada servicio sanitario rural tiene acceso a sus propios datos, pero no puede mirar los de los otros. El conjunto de datos migra a una plataforma y con esa plataforma generamos con inteligencia artificial la mirada global del sistema y un sistema de alerta. Eso está en elaboración, pero en el fondo vamos para allá. La idea es que finalmente cada uno de los servicios sanitarios rurales, más todos los otros sensores que tenemos repartidos en la cuenca, nos permita en el fondo detectar las disminuciones sectoriales y poder trabajar de manera planificada para poder sacar este asunto adelante. Esto también me parece interesante. ¿Cuánto me queda? Estoy listo ya, ¿no? Como 2 minutos, ya, perfecto. Aquí, súper importante, recarga artificial. Pensando en el fondo en los acuíferos, esto es parte de lo que hace el Consorcio Centro Tecnológico del Agua Quitayanco, que es financiado por la Corfo y las instituciones que participan, SEASA, Casalac, la Universidad de La Serena y Minera Los Pelambres. Y con ellos en el fondo generamos un punto de recarga artificial en el río Choapa. Tenemos otros puntos, por ejemplo, en Copiapó, y con técnicas diferentes. Entonces, solamente hacer el llamado de atención. En este caso, el estanque con batimetría, esa batimetría genera curvas de llenado, esas curvas de llenado
permiten que en el fondo conozcamos el volumen y le podamos hacer seguimiento al minuto que está recargando. Tenemos sensores de calidad, tenemos monitoreo de los niveles, monitoreo de la humedad del suelo y de cuánto de lo que precipita finalmente termina recargando la napa, etcétera. Entonces, en el fondo estamos monitoreando mucho más que solamente la inyección nuestra al sistema. Esta es una inyección bien interesante. La tecnología que desarrollamos permite que en el fondo uno siga utilizando el terreno agrícola, no invade y no genera un enorme monstruo que inhabilita el uso de ese suelo. Tenemos otro tipo de tecnología en el que se recarga a través de pozos con inyección directa. En esos casos tiene sentido cuando uno quiere llegar directamente a una estrata del acuífero. En este caso queremos recargar subsuperficialmente para el modelo que tenemos acá, que lleva una serie de tuberías que están puestas a 1 metro de profundidad y desde ahí recargamos. Lo fundamental del tema de la recarga artificial es la calidad del agua. Eso, uno debe recargar con una calidad que sea mejor que aquella a la cual está llegando, aquel acuífero en el que está aportando agua. El gran problema de la recarga artificial, a mi juicio, es la probabilidad de poder recargar. Por lo tanto, se pueden generar elefantes blancos, o sea, hacer enormes sistemas de recarga que finalmente operen una vez cada 10 años. Entonces, igual la pregunta es, ¿podríamos hacer muchos chiquititos distribuidos en el territorio que permitieran recargar finalmente caudales de 200, 300, 400 litros por segundo cuando sea oportuno? Y no depender en el fondo en un solo punto de, qué sé yo, 200 litros por segundo que no va a haber nunca. La probabilidad que los tengamos para recargar son muy chicas. A nosotros nos parece que este primer método que enuncié es el más razonable. Muchos puntos de recarga, todos pequeños, de 3, 5, 10 litros partido por segundo distribuidos en la cuenca. Y no un único punto gigante en un solo lugar. De tal manera que finalmente todo el mundo se beneficie y que genere un efecto acumulativo. Finalmente, para cerrar, me voy a ir a esto que tengo aquí al final. Les quiero mostrar un par de esto. Esto me parece interesante. Cobertura, uso de suelo. El seguimiento del uso del suelo es fundamental para todo, para la toma de decisiones, tanto de las personas que invierten, así como para los balances hídricos. Producto de esto, hemos desarrollado en el fondo ya los algoritmos para poder hacerlo bien, sin equivocarnos. Tenemos una asertividad en algunos lugares del 95%, en otros del 99%, a través de las imágenes satelitales. No necesitamos ir al lugar, sabemos lo que está cultivado. Con eso determinamos demanda y oferta. Voy para allá y con esto termino. Y llegamos a esto. Esta plataforma se llama Seguridad de Riego para la región, ¿ya? Está hecha para las 3 cuencas. Lo que muestra, para que no se asusten ni se enojen conmigo, pero en el fondo lo que dice es, el periodo histórico 2000-2023 se toma toda la oferta y toda la demanda existente y se hace el balance, donde puesto en predio, la sumatoria de los predios genera las áreas de riego y lo que se establece es cuál es el nivel de cobertura de esa demanda. Si la cobertura de la demanda es de un 90% más, súper bien, deditos para arriba. Si eso ocurre en más del 85% de las oportunidades, entonces es lo que evaluamos acá. Entonces, ¿qué dice esto? Dice que lo que está en rojo, asociado solo a aguas superficiales, muestra que, por ejemplo, todo el sector de pan de azúcar tiene un comportamiento entre el 2023 con un 85% de probabilidades de excedencia muy malo. Pero la razón que tiene que ver con eso es que la superficie que está ahí plantada y que tiene una demanda no puede ser satisfecha obviamente con el agua superficial. Y de ahí la explicación del por qué se utilizan los pozos, obviamente. Hay otros lugares ya en el valle que se comparan y, qué sé yo, hay lugares muy buenos en el periodo, a pesar de la sequía. O sea,
hubo agua puesta en Bocatoma suficiente para satisfacer en más de 90% la demanda y otros lugares no tanto. Bueno, ¿qué dice esto? No es igual en todos lados. Y la razón está en los canales, en la distribución de los derechos dentro de los canales y también en lo que la gente planta. Voy. 2000-2010, antes de la sequía. Lo mismo, solo que es 2000-2010. El pleno periodo de la sequía, 2011-2023. En rojo, los que tienen mayores dificultades. Ahora, acá me voy al canal. Este es el área de riego de un canal propiamente tal. Y hacemos el mismo análisis. Esto es interesante, porque lo que dice es que para el periodo de la sequía, esto es un nivel en torno a 0,708, que es relativamente bueno, ¿eh? Un 74% de cobertura de la demanda, en el 85% de las oportunidades. Ahí, si alguien decidiera mejorar la condición y llevarla al óptimo, lo que tendría que hacer es reducir la superficie regada en un 20%. Lo contrario, si lo que decide es aumentar la superficie en un 20%, se pasa de la condición de 0,7 a 0,6. O sea, la demanda pasa a ser satisfecha en un 61% en el 85% de las oportunidades. Y este es el que también me parece, para cerrar, si uno llevara la solución y dijera, sabe que yo no tengo ni una vela en este entierro, el problema está en el canal, lo que tendría que hacer es que el canal pasara de un 60% de eficiencia a 100%. Entonces, igual la plataforma va a entregar datos, porque en el fondo uno va a decir, canal, predio, pero si sumo superficie, sacrifico toda la seguridad hídrica del sistema completo. ¿Ah? Ese es un poco el sentido. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pablo.